A ver, si pensamos en un Shelby GT50 del 67, lo más seguro es que a la cabeza nos venga una imagen muy concreta, una que fue forjada en Hollywood. Pero bueno, hoy vamos a hacer algo, vamos a separar el mito de la máquina, porque esta es, en realidad, la historia de dos Mustangs, el que vimos en la pantalla y el de la leyenda real. Y todo empieza aquí con esta pregunta de Reddit. Parece sencilla, ¿no? Aparte del motor, ¿qué diferencia un GT350 de un GT500 del 67? Pues aunque parezca mentira, la respuesta a esto nos lleva directos a Hollywood. Es que para entender de verdad lo que es el GT500, primero tenemos que hablar del coche que vive en la memoria de casi todo el mundo. Un auténtico ícono, que curiosamente no nació en una fábrica, sino en un plato de cine. Vamos con ello. Primera parte, el Mustang estrella de cine. Aquí es donde nace un ícono cultural. Para millones de personas, el Shelby GT500 pues es este coche. El inolvidable Eleanor, gris con esas franjas negras, súper agresivo. Su aparición en la película básicamente redefinió la imagen de este clásico para toda una generación. Fue un antes y un después. Y claro, el público se volvió loco. Un fan lo resumió a la perfección. Para mí, está en la lista de los automóviles más bellos de todos los tiempos. Se convirtió de la noche a la mañana en el coche soñado, en un símbolo de potencia y de estilo. Vale, pasamos a la segunda parte, desmontando a Eleanor. Porque, ¿y si ese coche que todo el mundo adora es, en el fondo, una ilusión? Venga, que es hora de separar la ficción de la realidad. Ojo a esto porque aquí viene la primera sorpresa. La famosa Eleanor gris no fue la primera. La original, la de la película de 1974, era un Mustang Mach 1 de 1971 y era de color amarillo chillón. O sea que la versión que todos conocemos es una reinvención total. Pero es que la cosa no se queda ahí. Lo que vimos en la pantalla no eran Shelbys de verdad, sino Mustangs normales y corrientes, modificados hasta las cejas. Fue una creación hecha a medida por el legendario diseñador Chip Foose, pensada para molar en el cine, no para salir de una fábrica de Ford. Y un aviso, mucho cuidado con la idea de construir una réplica. Como bien dice este usuario, ni se te ocurra llamarlo Eleanor, que han demandado y ganado. El nombre es una marca registrada que se protege con uñas y dientes. Llamar a un coche así te puede meter en un buen lío legal. Bueno, pues vamos a la tercera parte, el GT500 auténtico. Dejemos ya a Hollywood, que está muy bien, pero ahora vamos a conocer la creación de verdad, la de Carroll Shelby. Y es que para entender el GT500 hay que entender a este hombre, Carroll Shelby, un piloto tejano obsesionado con una cosa por encima de todas, la velocidad pura. Su colaboración con Ford no solo creó coches míticos, cambió las reglas del juego para siempre. Y aquí, por fin, la respuesta a esa pregunta del principio. La gran diferencia no era solo el motor, era la filosofía. El GT350 era más ágil, más fino, casi como un bisturí para la carretera. En cambio, el GT500 era un martillo. Su único objetivo era meter el motor V8 más bestia posible para conseguir una aceleración que te dejara pegado al asiento. Simple y llanamente. Además, un Shelby auténtico del 67 era inconfundible. Tenía ese capó de fibra de vidrio con una toma de aire que funcionaba de verdad, las luces en el centro de la parrilla, las tomas de aire para refrigerar los frenos y esa cola de pato tan icónica. Cada detalle gritaba rendimiento, y con solo 2.048 unidades fabricadas era un coche increíblemente exclusivo. Cuarta sección, el Super Snake. Pero esperad, que la historia no acaba aquí, porque dentro de la leyenda del GT500 hay otra leyenda, un coche tan extremo que hace que el GT500 original parezca pues casi dócil. $2,2 millones. A ver, ¿qué clase de Mustang puede llegar a valer esa auténtica fortuna? Pues ese es el precio que se pagó por el Mustang más caro de la historia. La razón, que solo se fabricó uno, el Shelby GT500 Super Snake del 67. Único. Y es que su origen es una pasada. Nació casi por casualidad, como una herramienta de marketing para Goodyear. Pero claro, Shelby no se iba a conformar con un coche de serie. Cogió, ni más ni menos, que el motor de su coche de carreras ganador de Le Mans, el GT40, y lo metió en un Mustang. Lo que creó fue, literalmente, un monstruo. Para que nos hagamos una idea de la locura, mirad este gráfico. El Super Snake casi duplicaba la potencia del ya de por sí impresionante GT500. El director de ventas de Shelby lo llamó la madre de todos los 427, y desde luego no se equivocaba. Lo curioso es que el plan era fabricar 50, pero eran demasiado caros. Así que el prototipo se vendió por calderilla, por $5.000. Décadas después, el mundo por fin reconoció su valor.
convirtiéndolo en una de las joyas de la corona del automovilismo mundial. Y llegamos a la quinta y última parte, un legado complicado. Después de todo este viaje, volvemos un poco al principio, ¿no? Con dos historias paralelas, dos legados que conviven en la mente de todos. Por un lado tenemos el coche real, la obra maestra de Shelby, potencia bruta, una pieza de la historia del automóvil. Y por el otro, el sueño de Hollywood, un icono que, aunque no era un Shelby de verdad, para millones de personas se sintió increíblemente real. Y esto nos demuestra el poder que tiene una buena historia. La historia de Eleonor, aunque sea ficción, ya es tan parte del legado del GT50 como el propio coche. El mito y la realidad se han mezclado, y ya es imposible separarlos. Lo que nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Cuál es el legado real del GT500? ¿La historia que se construyó en la fábrica o la que se contó en el cine? La respuesta, quizá, es que ambas son inseparables. Gracias por habernos acompañado en este viaje.